Bueno, ese audio se salió un poco del temario en el orden. Voy a hablar un poco sobre las habilidades antes de hablar de la reprogramación mental. Porque tengo a la mano los apuntes necesarios, entonces, pues bueno. ¿Qué son las habilidades? Mm, las habilidades son... mm, bueno, le voy a decir primero con palabras simples como para que se entienda y luego con la terminología técnica, ¿no? Entonces, una habilidad es algo así como una herramienta mental creada a propósito para resolver problemas específicos o, sí, para resolver problemas muy exactos. O sea, están dedicadas principalmente para hacer cambios en la realidad muy precisos en donde pues se necesita una serie o una secuencia de pensamientos y de acciones. Entonces las habilidades suelen ser psicomotrices porque mm, pues por ejemplo no sé, un cirujano requiere de tener esa herramienta, de habilidad de operar a alguien, pero pues a la vez que procesa la información, digamos, observa la situación y saca una conclusión, sí tengo que cortar tal parte, también tiene que hacer una secuencia de acciones, que es cortar esa parte. Entonces, básicamente las habilidades son eso. Mm, todas las habilidades están formadas por tres cosas. Primero que todo, la fijación. O sea, cuando uno tiene la habilidad de algo, primero tiene que fijarse en cierto tipo de información. Eh, por ejemplo, digamos en la comedia, lo que uno se fija cuando uno va a hacer comedia es en la situación o dinámica que está sucediendo. Entonces lo primero que conforma una habilidad es saber en qué fijarse. Lo segundo que conforma una habilidad es la técnica o pues cómo procesar esa información que se obtuvo mediante la fijación. Por ejemplo, en el caso de hacer humor es la técnica, es descomponer esa situación, o sea, luego de entender la situación, de fijarse en ella, de reconocerla, la técnica es hacer una disrupción, ya sea cambiando la lógica, ya sea exagerando alguna emoción, ya sea con una conclusión inesperada o una explicación inverosímil o quizás con una forma inusual de responder a la situación. Ya me hago entender. Es como que obtienes la información a través de la fijación y luego procesas esa información mediante la técnica. Eh, y cuando procesas esa información sale un resultado. Ese resultado puede ser luego, digamos en habilidades muy complejas, ese resultado luego puede ser otra información que se pasa a otra habilidad. Por ejemplo, en el proceso de la lectura, en la habilidad de leer, es una habilidad un tanto compleja porque primero uno se fija en los símbolos, ¿no? Uno, eh, uno toma una fijación en los símbolos y apenas los reconoce, lo que hace la habilidad o la técnica es como traducirlos fonéticamente a un diálogo
o traducirlos a imágenes. Entonces esa es la técnica. Pero luego de hacer eso, de, digamos, entender lo que está sucediendo en el texto, la lectura no termina ahí. Luego de obtener la información que está sucediendo ahí, uno puede analizar a la vez que uno está leyendo. Entonces esa información de lo que uno entendió, luego la puede sublevar a otra habilidad, que es procesar esa información de otra forma, por ejemplo, analizarla. Entonces, hay que pensar las habilidades como si fueran herramientas, por ejemplo, un martillo. Y digamos, una habilidad muy sencilla es simplemente un martillo en donde uno coge una puntilla y la habilidad es el martillo y el proceso de utilizar la habilidad para cambiar algo en el mundo físico es clavar la puntilla con el martillo en la pared. Pero si son habilidades más complejas, pues primero uno coge el martillo, eh, pone la puntilla en la pared y quizás luego hay otra cosa que hacer. Por ejemplo, no sé, la habilidad de colgar algo ahí o o de no sé, o de, o de quizás poner más puntillas y luego con otra herramienta, con otro instrumento, no sé, como jalarlas hacia cierto lado para que la pared se rompa. Si me hago entender, o sea, son herramientas como tal. Ahora, pasando a la terminología más técnica sobre qué son las habilidades y cómo funcionan, pues bueno, primero hay que hablar de cómo se generan las habilidades. Eh, Todas las habilidades al ser, digamos, estructuras mentales, inevitablemente son creadas por pensamientos, específicamente pensamientos abstractos en la memoria de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que es mediante la imaginación, el análisis, el pensamiento lateral y el pensamiento vertical, que uno logra obtener una secuencia de pensamientos abstractos que le permitan hacer la habilidad. Y aquí es donde entran diferentes ideas de cómo se crea la habilidad. Empezando con que cuando uno quiere hacer una habilidad, tiene que hacerlo de forma consciente y lenta. Por ejemplo, cuando uno está aprendiendo la habilidad de montar cicla, ¿cuál es la fijación? La fijación es la posición del cuerpo. ¿Cuál es la técnica? La técnica es mantener el equilibrio. Ah, y lo tercero que no había dicho que es la actitud. O sea, cada habilidad también tiene que tener una actitud. Por ejemplo, en la hora de hacer humor, la actitud al hacer humor tiene que ser la de divertirse a uno mismo. La actitud al aprender cicla tiene que ser la de intentar llegar a un lado, por ejemplo. Entonces, bueno, mm, ¿qué pasa? Que es que las habilidades, o sea, uno pretende que la habilidad se vuelva subconsciente. Es decir, que, que uno la practique tanto de forma consciente que llegue un punto en donde uno no tenga que pensar en nada y simplemente activar la habilidad para que se dé el proceso mental rápidamente eh, y que dé el resultado que uno quiere. Por ejemplo, los comediantes al principio eh, pues hacían prácticas conscientes muy lentas, pensando cómo hacer chistes,
en qué consistía, por ejemplo, el principio de la disrupción, en qué se tenían que fijar, y era, y bueno, lo hacían de forma lenta y practicaban de forma lenta la fijación, la técnica y la actitud, hasta que en un momento, al practicar cada cosa, como que se va mecanizando esa secuencia de pensamientos hasta tal punto de que la habilidad surja y uno no tenga que pensar en nada para que se active. Por ejemplo, al montar cicla, cuando uno mecaniza la habilidad, uno monta cicla sin pensar en mantener el equilibrio o sin pensar en cómo mover los pies para pedalear. Entonces, mmm, había otra idea importante ahí que olvidé decir, estoy tratando de recordarla. Sí, por ejemplo, en habilidades muy complejas, por ejemplo, el jugar ajedrez, son habilidades que están hechas de mini habilidades. Por ejemplo, en el ajedrez, eh, uno tiene que ser hábil primero en los motivos tácticos, en reconocer motivos tácticos, temas tácticos, eh, forzadas. Luego uno tiene que ser hábil también en el cálculo, luego uno también tiene que ser hábil en la estrategia, luego uno también tiene que ser hábil en las aperturas, luego uno también tiene que ser hábil en los finales, luego uno tiene que ser hábil en pensar cuál es la estrategia del rival, luego uno tiene que ser hábil maniobrando sí, en fin, hay muchas habilidades dentro de la habilidad de jugar ajedrez. Entonces, cuando uno pretende mejorar en una habilidad así de compleja, lo que uno tiene que hacer es romper esa habilidad en mini habilidades. Y de cada mini habilidad sacar fijación y la técnica o el principio de cambio. Y lo que uno hace es practicar por aparte cada mini habilidad, cada fijación, cada técnica, cada actitud. Y pues bueno, esto tiene que hacerse con cada mini habilidad. Por ejemplo, uno practica cálculo, luego practica los motivos tácticos, luego practica la estrategia, en fin. Y de una forma lenta hasta que se empiece a mecanizar. Cuando se empieza a mecanizar cada cosa, cada mini habilidad, uno puede volver a, digamos, a reunir todas las habilidades, las mini habilidades y practicarlas en una secuencia. De tal manera, por ejemplo, que en una partida de ajedrez ya uno utilice cada mini habilidad, pero en una secuencia. Y de forma cada vez más exigente, si me hago entender. Lo importante para, digamos, progresar en una habilidad, esto es lo más importante para progresar en una habilidad, es que con cada, pues digamos que uno ya entiende la fijación, el principio y eso, y ya lo tiene medio mecanizado. Eh, Uno tiene que hacer puntas de explosividad en donde uno se esfuerza mentalmente por encima de lo normal. Por ejemplo, en el cálculo, uno se esfuerza en calcular quizás una jugada más, ¿ya? Y son esos pequeños puntos, esos pequeños segundos de explosividad en donde uno se esfuerza, en los que realmente uno mejora en las mini habilidades o en la habilidad como tal, por ejemplo, de cálculo. Entonces, lo divertido de esto
de aprender habilidades es que uno un día puede, digamos, no sé, en el ajedrez, calcular solo dos jugadas adelante. Pero si uno hace ese punto, ese pico de explosividad, quizás al siguiente día ya puede ver tres jugadas adelante, ya puede calcular tres jugadas adelante y así sucesivamente hasta llegar, no sé, hay personas que pueden calcular hasta 7 8 jugadas por delante o más. Entonces, así es que se mejora una habilidad. Ahora sí, vamos a hablar con tecnicidad sobre las habilidades. Hold on. Pues bueno, hay muchos tipos de habilidades en el mundo, sobre todo porque hay muchas cosas específicas en el mundo que cambiar. Por ejemplo, hay muchos problemas específicos. No sé, simplemente en el área de la salud, por ejemplo, hay problemas muy específicos que requieren expertices muy específicas. Por ejemplo, la enfermedad de tal cosa en el ojo derecho bajo tal situación. Entonces, hay la oportunidad de hacerse hábil en resolver ese tipo de problema y por eso es que existen tantas habilidades que uno puede masterizar. La idea realmente es hacerse una expertise en algo que la gente necesite, o sea, en dar un servicio muy específico que solamente usted pueda dar y que a la vez tenga mercado, que sea un servicio que sea reclamado, que sea necesitado. Así es que uno triunfa laboralmente porque no se vuelve ningún técnico y digamos que se vuelve un profesional muy requerido porque hay pocas personas que ofrecen ese servicio y hay mucha demanda a veces por ese tipo de cosas. Entonces, hablando con más tecnicidad sobre qué son las habilidades y cómo funcionan. Pues primero, toda habilidad se forma en la memoria de trabajo. ¿Cómo? Bueno, a ver. Es que la memoria de trabajo es como un lugar, hagan de cuenta, un lugar como un laboratorio en donde a partir de los 4 tipos de pensamiento uno es capaz de conectar, de manipular los pensamientos y es a través de este pequeño laboratorio llamado memoria de trabajo que se crean las habilidades. Es allí donde se da el aprendizaje, que luego pues, puede darse a la memoria de largo plazo. Allí es donde se puede representar información, datos, procesos que luego se pueden conectar a otra información de la memoria a largo plazo o representaciones ya adquiridas con anterioridad, como si un mapa del mundo se hiciera. No sé si me hago entender, pero bueno, es un poco más técnico en la psicología. Allí también es el lugar donde se fabrican habilidades, pues por lógica, que son como artefactos que procesan información. O sea, ya lo habíamos dicho, o sea, son como herramientas que procesan información. Las habilidades son sistemas mentales que administran datos especializadas en generar un resultado o en resolver problemas específicos. Estas se crean por separado, al repetir ciertos procesos mentales en un orden o secuencia, integrándose mediante actividades o problemas que requieren de todas en un conjunto. Es decir,
que cada habilidad es una estructura que opera una información para obtener un resultado específico, para obtener resultados especializados. Resultados que también pueden ser posteriormente operados por otra habilidad y así. O sea, cuando uno utiliza una habilidad, el resultado de esa habilidad puede ser luego operada por otra habilidad y así. Así es que funcionan las habilidades complejas, como en el ajedrez. Todas las habilidades son estructuras que recolectan y procesan información, pero cada habilidad recolecta diferentes tipos de información y las procesa de forma diferente o particular según un principio propio. Por ejemplo, un detective está en una situación y su habilidad es analizar para obtener una explicación de lo que está sucediendo. Entonces, observa la situación, pero se fija en cosas específicas, diferentes, y procesa esa información de forma diferente, como tratando de buscar una explicación. Otra persona, por ejemplo, un artista puede observar esa misma situación y puede fijarse en otras cosas, no sé, como en situaciones emocionales de esa situación y procesar esa información para imaginarse escenas que sean artísticas y que luego pueda pintar en un cuadro. ¿Sí me hago entender? O sea, en la misma situación uno puede tener diferentes habilidades y dependiendo de lo que necesite, pues puede activar una habilidad u otra para resolver o obtener lo que uno quiere. Así es que, por ejemplo, un cirujano con la habilidad de operar personas va a fijarse en ciertas cosas, de esa fijación obtendrá una información, quizás identifica cada órgano, las venas y identifica, por ejemplo, el problema. Esa información la procesa en su mente y genera una conclusión, una idea o decisión que resuelve el problema. Por ejemplo, cortar cierta cosa y extirparla. Es así que los expertos pueden sacar decisiones precisas que resuelvan problemas complejos. O sí, en sistemas muy específicos. O sea, es que esa es la cosa. El universo está hecho de sistemas. Y hay sistemas con diferentes grados de complejidad. Por ejemplo, una célula es un sistema muy complejo al cual es difícil de acceder. Entonces, para resolver un problema en una célula, por ejemplo el cáncer, se requiere de una habilidad o de una herramienta muy especializada que realice un proceso muy complejo para que se dé un resultado específico. Pues digamos, otra vez repitiendo, laboralmente conviene hacerse experto en algo, es decir, tener conocimiento muy amplio y habilidades que permiten resolver problemas muy específicos, por ejemplo, un cirujano especializado en rodillas. Entonces, para desarrollar una habilidad, tienes que encontrar la información, o sea, fijación, y luego tener el principio con que opera, o sea, con el principio que opera esa información, que la transforma. La fijación y el principio son la teoría necesaria para la práctica. La práctica es coger esa información y procesarla a partir del principio. Hacerle una operación o hacer una operación teniendo esta información como elementos desde los que se va a generar un resultado. Entonces, por ejemplo, en la comedia se tiene unos elementos y se sabe que hay que coger sus efectos usuales, causas usuales, significados usuales
por default y cambiarlos por unos extraordinarios, pero que mantengan una conexión con esa idea o escena anterior. Es más o menos como la técnica de un absurdo con una mini coherencia de fondo, y de esa forma se es impredecible. Por ejemplo, mm, bueno, yo dije cómo adquirir una habilidad compleja, romperla en mini habilidades, cada mini habilidad sacarle su fijación y principio, luego de eso, con cada mini habilidad, fijación y principio, practicar con aparte cada una, interiorizándola lentamente, conscientemente, luego con puntos de explosividad, luego unirlas todas en una actividad que requiera el uso de todas en una secuencia, por ejemplo en el ajedrez, pues jugar una partida de ajedrez y hacer esto hasta interiorizar la secuencia. Cuando uno vuelva a interiorizar la secuencia, puede practicar puntos de explosividad con la secuencia ya directamente la habilidad. Entonces en una partida de ajedrez puede entrenar en una secuencia el cálculo, luego los temas tácticos, etc. Porque la idea es que cuando uno vuelva a unir las mini habilidades, es como someterse a situaciones que exijan el uso de esa habilidad o habilidades en secuencia, de forma gradualmente más exigente. A partir de esta guía, puede crear ejercicios que le permitan adquirir y automatizar habilidades. Por ejemplo, con la habilidad del humor, yo creé un ejercicio que es el de ver TikTok y con cada video fijarse en la situación o dinámica. Cuando uno entienda la situación, uno descompone la lógica, la causa, la consecuencia, los significados, los elementos, para que con la técnica, que es hacer una disrupción, crear una alternativa disruptiva. O sea, uno trata de imaginar no sé, una respuesta disruptiva, una explicación disruptiva. Y luego, finalmente, uno hace un comentario o hace algo acorde a esa alternativa disruptiva. Y si uno lo hace de forma impredecible y de forma jocosa, pues causa risa. El humor, por ejemplo, es una habilidad compleja porque requiere esos 3 pasos. Ahora, haciendo más ejemplos para que todo quede claro. Recalcando en que pues, habilidades complejas como la lectura tienen que ser aprendidas separándose la habilidad por mini habilidades. Por ejemplo, en la lectura primero uno separa la habilidad del movimiento del ojo, ¿no? De tener fijaciones. Entonces uno puede practicar esta habilidad tratando con puntos de explosividad de que uno se enfoque en un símbolo y reconocerlo más rápido o en la menor cantidad de tiempo, por ejemplo con un cronómetro, que con cada tic uno se fije en cada palabra o en cada grupo de palabras y uno forzarse a que con esa cantidad de tiempo uno reconozca los símbolos. Eso sería practicar la mini habilidad primera de la lectura. La segunda habilidad sería interpretar los símbolos. Lo que sería otra mini habilidad en la lectura. Por ejemplo, representarlos visualmente o fonéticamente. Pues para hallar el significado de lo que uno está leyendo o pues de los símbolos. La cuarta mini habilidad, por ejemplo, al leer, es
conectar cada idea que uno va leyendo con la anterior. Y una quinta habilidad, mini habilidad en la lectura, es analizar o reflexionar las ideas. Entonces, todas las estructuras que permiten estos procesos individuales se unen en un orden que permite la adquisición de ideas a partir de la interpretación de símbolos. Sin embargo, el proceso de lectura no es puramente automático y no depende solo de sistemas subconscientes, como otras habilidades, por ejemplo, el montar cicla. Entonces, por ejemplo, la imaginación, la conexión y reflexión de ideas son procesos de los que se encarga la conciencia. Entonces, al leer, uno no simplemente está absorbiendo información, sino que también tiene que, en algún punto, luego de hacer la fijación, luego de hacer la interpretación, luego de conectar las ideas, uno tiene también que reflexionar y analizar sobre lo que está leyendo. Con el propósito de entender, no sé, la identidad del texto o el cómo funciona o la lógica detrás de las ideas, etc. O conectarlas con otros contextos o textos que uno ya haya leído. En fin, de esos se tratan las habilidades, esos son las habilidades, así funcionan, así se aprenden. Y pues en los siguientes audios enseñaré a cómo adquirir diferentes habilidades. Las que yo considero más importantes, por ejemplo, la primera es la habilidad de aprender habilidades, la habilidad de aprender conocimientos y la habilidad de memorizar cosas. La segunda habilidad que yo considero más importante es la habilidad de influir sobre las personas. Y la tercera habilidad que uno debería pues hacer es pues una habilidad, una expertise a partir de lo que digamos uno es bueno, a partir de lo que a uno le apasiona y a partir de lo que digamos se necesita en el contexto en el que uno está. Bueno, ese es el final del capítulo sobre las habilidades.